Buenas tardes a las personas, bienvenidos de nuevo un día más a las personas que se encuentran aquí con nosotros y también a las que nos siguen a través de internet y a aquellas personas que se conectarán y nos verán en diferido. Bienvenidos, como digo, a estas segundas jornadas Seguridad y Defensa en el Espacio Iberoamericano que organizan el Ministerio de Defensa de España y la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Recordamos que hay personas que se han inscrito y que nos están siguiendo desde diferentes países: España, Bélgica, Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Italia, Marruecos, México y Nicaragua. Una vez más, también agradecemos a Caja Almendralejo su disposición y su generosidad para cedernos este maravilloso espacio. Y sin más preámbulos, voy a presentar a nuestra primera ponente, que nos va a hablar sobre la lucha contra el narcotráfico en el espacio iberoamericano. Ella es María Sagrario Morán Blanco, catedrática de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. María Sagrario Morán Blanco es de la Universidad Rey Juan Carlos, como digo, además es secretaria del Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos. Sus principales temas de investigación son narcotráfico, terrorismo yihadista, guerra. Es autora de diferentes libros y artículos sobre terrorismo, como el fenómeno de la guerra, los medios de comunicación en los conflictos armados, seguridad medioambiental y su vinculación con la seguridad energética, entre otros temas. Muchísimas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, Nuria, por la presentación. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar aquí en la sede de la Fundación Caja Almendralejo, un lugar fascinante y muy bonito, y además estar acompañada pues a la izquierda por el coronel Vicente Lunar Bravo, del Cuerpo de Intendencia y subdelegado de Defensa en Cáceres. Ha sido un placer estar con él desde ayer y hoy y compartir con él mesa. Y bueno, pues también expresar desde luego mi agradecimiento al director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, al doctor Juan Carlos Moreno y por supuesto a todo su equipo que ha hecho posible pues este seminario. Y por lo tanto creo que tengo que nombrar a Nuria, tengo que nombrar a Carlos, tengo que nombrar a Rafa y por supuesto tengo que nombrar a Guadalupe. Muchísimas gracias a todos ellos y por supuesto pues agradecer también a los que han hecho posible este seminario sobre un tema tan relevante en el ámbito de las relaciones internacionales, y para ello tengo que agradecer a la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa por la subvención que ha dado para que se pueda organizar este seminario. Buenas tardes a todos, es un placer tenerles aquí para hablarles sobre una cuestión pues muy delicada y de la que llevamos hablando desde ayer y que ha contado pues desde luego con ponentes excepcionales, puesto que ayer las dos intervenciones fueron realmente buenas. Bien, lo primero que quiero destacar en relación con la lucha contra el narcotráfico en el espacio iberoamericano es que realmente el narcotráfico se ha expandido en los últimos más o menos de las últimas 3 décadas, y es cierto que la globalización y la transnacionalización del mundo pues ha provocado de una forma más acelerada, como ya digo, en las 3 últimas décadas, una mayor permeabilidad de las fronteras, y que desde luego actores de carácter no estatal, entre los que pueden destacar los grupos terroristas o los grupos criminales, lo utilicen para el logro de sus objetivos y para incrementar desde luego los efectos de fenómenos que precisamente ellos promueven, como es el terrorismo o la delincuencia organizada, fenómenos que, como hemos venido diciendo estos 2 días, pues ponen en serio peligro la paz y la seguridad internacional. Desde luego el narcotráfico hoy presenta claramente una naturaleza de carácter transnacional y es una de las principales causas de la inseguridad
inseguridad y de la violencia que sufre América Latina y Caribe. Nos lo decía ayer la profesora Sonia Alda. El narcotráfico hoy en día se presenta como uno de los fenómenos y de los factores que más complican incluso la consolidación de la democracia en el espacio latinoamericano. Si uno lee el Latinobarómetro del año 2023, el último, los latinoamericanos vienen diciendo que el gran problema para ellos es la inseguridad y la violencia, y que incluso estarían dispuestos a renunciar al sistema democrático si viniera otro sistema que fuera capaz de reducir la violencia, de reducir la inseguridad que sufre Latinoamérica. Igual que a los españoles, salía el otro día por los medios de comunicación, el problema o lo que más nos preocupa en estos momentos, según las encuestas que se realizan, es el fenómeno de la inmigración irregular. Eso es lo que parece ser que vienen diciendo los españoles. Nosotros, si preguntamos a los ciudadanos latinoamericanos, rápidamente van a decir que el gran problema para ellos es la inseguridad y la violencia. Y también lo decía ayer la profesora, ¿no?, Sonia Alda, cómo aquí el crimen organizado, que también existe en España y en general en el continente europeo, no está visibilizado, no nos preocupa. Nosotros salimos a la calle y no nos sentimos inseguros. Esa es una gran diferencia con respecto al latinoamericano, que ve cómo el narcotráfico pone en claro riesgo su paz y vivir en paz y desde luego vivir en un contexto de libertad. Y aquí quiero traer a colación la frase del que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México, el profesor José Luis Soberanes, que decía que, bueno, que Latinoamérica realmente, pues desde que se independizó hace ya 200 años, pues ha sufrido guerras civiles, golpes de Estado, siempre ha habido violencia, pero que desde luego, dice en uno de sus escritos, que en las últimas 3 décadas, dice, 2 cánceres corroen, así dice él, el vigoroso cuerpo latinoamericano. Y esos 2 cánceres son el crimen organizado y el narcotráfico, y que precisamente, como él dice con esa literatura, estos tiranos, dice, de 1000 rostros están poniendo en serio riesgo pues la libertad y vivir en paz en el contexto latinoamericano. El narcotráfico, como ya digo, es un fenómeno que desde luego lo podemos situar más o menos en Latinoamérica pues hace 3 décadas más o menos, pero es hoy cuando podemos decir que ha adquirido claramente un carácter transnacional. Transnacional porque todos los estados del continente latinoamericano y caribeño se ven afectados por el narcotráfico. Uno empieza a mirar, ¿no? Y aquí creo que tengo, y bueno, pues un momentito. Todos los países se ven afectados, ¿no? Algunos países, porque son los productores de estupefacientes, fundamentalmente de hoja de coca y cocaína. Ahí te situaríamos, el primer productor sería Colombia, en segundo lugar iría Perú y en tercer lugar iría Bolivia. Serían los 3 grandes productores de hoja de coca y cocaína. Hay otros países también que son productores, pero estos serían los 3 principales. Hay otros países del continente, de la región latinoamericana, que funcionan como países de tránsito. Ahí, bueno, pues hay diferentes rutas, son muchas las rutas que hay para el tránsito de la droga que tiene que llegar a los principales centros consumidores, pero podemos decir que algunos países que funcionan fundamentalmente como tránsito de la cocaína y de otros estupefacientes pues serían Ecuador, y desde Ecuador hasta Centroamérica, se cruza toda Centroamérica, fundamentalmente países como Honduras, El Salvador y Guatemala, hasta llegar pues a la principal central de acopio de toda esta droga, que sería México, donde están funcionando diferentes cárteles de la droga. Todos hemos oído el nombre de diferentes cárteles, pero quizás los más conocidos sean el cártel de Sinaloa, ¿no? Con ese narco de narcos que fue el Chapo Guzmán, actualmente con sus hijos, y últimamente que fue detenido también el sucesor, el llamado el Mayo Zambada, ¿no?, que fue detenido recientemente. Por lo tanto, México, que funcionaría como una de las principales centrales de acopio, desde ahí se distribuiría toda esa droga que iría a los principales centros consumidores. Desde luego, el gran consumidor mundial sería Estados Unidos, y el segundo gran consumidor de droga nos situaríamos a Europa. El tercer lugar, fíjense, ya ahora mismo estaría América Latina,
Por lo tanto, podemos decir que atrás quedan eso que decía uno de los grandes narcotraficantes de la historia, que fue Pablo Escobar, ¿no? Que en la década de los 80 y hasta su detención a principios de los 90 decía: nosotros producimos, distribuimos y vendemos la coca, pero nosotros no la consumimos. Pues ahora eso no se puede decir así, porque desde luego en América Latina, Caribe, muchos de estos países son grandes consumidores de cocaína y de otro tipo de estupefacientes, de otro tipo de drogas, y entre ellos pues habría que hablar de Brasil, que por cierto desde el julio pasado ya se ha despenalizado el consumo de marihuana, de cannabis, y lo que se permite es unos 40 gramos, creo, mensuales. O sea, y esa sería una de las respuestas que están dando algunos de los países a este fenómeno que se está expandiendo, ¿no? La despenalización del consumo, en este caso sería de marihuana, de cannabis, que primero empezó en Uruguay por el consumo que hay y actualmente pues ha llegado también a Brasil. Por lo tanto, Brasil y todos los países latinoamericanos, pero fundamentalmente, como ya digo, Brasil y Uruguay, que también son importantes estados consumidores de toda esta droga que se produce fundamentalmente en América. Bien, yo voy a pasar a explicarles, y en esto quiero centrar mi intervención, en hablarles primero de las consecuencias políticas, económicas, sociales y medioambientales que genera el fenómeno del narcotráfico. Nosotros podemos decir que en América Latina uno de los grandes fenómenos que pone, como ya digo, en claro riesgo la seguridad de los latinoamericanos es el crimen organizado. Pero el crimen organizado tiene diferentes manifestaciones, entre ellas está el narcotráfico, estaría la trata de seres humanos, el tráfico de armas y el blanqueo de capitales o el lavado de dinero que se dice comúnmente. Sin embargo, creo que no está de más y subrayar que el narcotráfico sería claramente la principal manifestación del crimen organizado en el espacio latinoamericano. Señalado que este es un fenómeno transnacional, la segunda parte de mi intervención es explicar la cooperación que se ha venido desarrollando desde finales del siglo XX, principios del XXI, entre, no solamente en el marco estatal, que no es en lo que me voy a centrar, ni siquiera en el marco bilateral entre los estados, o tampoco en el marco regional o hemisférico, en el marco de la OEA, que sí que es cierto que se han llevado a cabo muchas intervenciones, se han puesto en marcha muchos programas, se han aprobado muchos instrumentos de carácter jurídico-político para luchar contra el narcotráfico. Yo me voy a centrar sobre todo en la cooperación birregional que se viene desarrollando entre América Latina y Caribe con un centro consumidor y otro espacio dentro de la sociedad internacional que se ha convertido en una primera parada de buena parte de la droga que se produce en América Latina, pero que hace una parada en África Occidental, en algunos países del Sahel, antes de acceder a Europa, que, como les decía antes, es el segundo gran centro consumidor del mundo, el segundo gran centro consumidor, sobre todo de cocaína producida en el espacio latinoamericano. Bien, en relación con las consecuencias, decía que el fenómeno del narcotráfico está generando muchas consecuencias de carácter político, económico, nefastas consecuencias de carácter político, económico, social y medioambiental a los países latinoamericanos, y que está poniendo, como ya digo, en serio riesgo la consolidación de la democracia, y que así lo vienen anunciando algunos líderes latinoamericanos. Desde luego, las consecuencias políticas son evidentes. Se
se ha visto como en ocasiones pone en jaque la presencia del narcotráfico y de los cárteles de la droga, pone en jaque a algunos gobiernos que además en algunos casos pues vemos que demuestran una cierta debilidad institucional. Podríamos hablar de Ecuador, podríamos hablar en los años 90 y en los años 80 de Colombia, como el narcotráfico ha tenido capacidad, el cártel de Medellín y otros cárteles han tenido capacidad pues, de actuar contra líderes políticos, contra ministros del Interior. Ahora quiero recordar en el caso de Colombia que ha actuado y que ha sido incluso capaz de controlar determinados territorios en América Latina. En Colombia se vio en la década de los 80 y 90 y actualmente pues, vemos cómo los narcos llegan a controlar algunos territorios y algunas zonas o los barrios periféricos de algunas ciudades. Por lo tanto, eso es evidente y lo hemos visto también en el caso de Ecuador a finales del año pasado, cómo puso en una situación al límite al gobierno de Daniel Noboa, que le obligó a sacar al ejército para luchar contra el narcotráfico y que desde luego pues lo situó en una situación de clara debilidad y que llegó a decir el presidente Daniel Noboa que ha comenzado una guerra interna contra el narco dentro del espacio del Estado de Ecuador. Por lo tanto, inestabilidad política, generadora de inestabilidad política, de debilidad institucional, una clara consecuencia nefasta de carácter político para los estados en los que hay una gran presencia del narcotráfico. En cuanto a consecuencias de carácter económico, pues son evidentes, ¿no? Donde hay narcotráfico, la gente no se atreve o las empresas no les interesa demasiado invertir y desde luego pues genera grandes situaciones de carácter de inflación. ¿Quién se atreve a comprar un terreno en un país en el que hay mucho narcotráfico, funciona el narcotráfico? Desde luego el territorio, el terreno, las viviendas se devalúan. Por lo tanto, consecuencias de carácter económico y no digamos ya en el tema del turismo, que es además una de las principales fuentes generadoras de ingresos para muchos países latinoamericanos y caribeños. Por lo tanto, nefastas consecuencias económicas generadas por el narcotráfico. En el caso de consecuencias medioambientales, pues también son evidentes, ¿no? En todos esos países como Colombia, donde se ha procedido a una importante deforestación, tala de bosques y de vegetación nativa, con todo el impacto medioambiental que ello genera y que desde luego actúa contra uno de los fenómenos que también más complica el futuro del planeta, que es el cambio climático. Desde luego la tala y la quema de bosques, pues nos priva de ese actor tan fundamental para la reducción de gases de efecto invernadero y sobre todo del CO2, del dióxido de carbono, y sabemos que los árboles pues, y los bosques es uno de los que más absorben dióxido de carbono. Por lo tanto, efectos ambientales claros como debilita la conservación del suelo, perjudica los hábitats y produce pues, la desaparición de muchas especies. Por lo tanto, consecuencias medioambientales evidentes. Y en cuanto a las consecuencias sociales producidas por el narcotráfico, creo que también pues, son especialmente llamativas y me voy a detener fundamentalmente pues, en dos, ¿no? Los desplazamientos humanos que originan la huida de muchas personas con el deterioro social que ello conlleva, y eso se ve fundamentalmente en países de tránsito de esta droga antes de llegar a Estados Unidos o de salir con destino a Europa, pero sobre todo países donde operan las maras, Mara Salvatrucha o la Mara Barrio 18 en esos países que son El Salvador, en Guatemala, y que produce una huida de la gente. Por lo tanto, importantes desplazamientos humanos, consecuencia social y desde luego pues el narcotráfico también genera y está en la raíz de esa proliferación de armas que nos encontramos en el espacio latinoamericano. Según el Programa Mundial de Armas de Fuego de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues América Latina se presenta como la región del mundo donde más armas existen y en manos de los narcotraficantes, y vemos cómo realmente hay una gran vinculación entre el comercio de
de drogas, el tráfico de armas y la violencia. Es una relación muy, muy estrecha. Por lo tanto, esas serían consecuencias de carácter social y, desde luego, pues la última en la que me tengo que detener y que creo que es la principal y que también es de carácter social y que apuntaba ayer muchísimo la profesora, hablaba muchísimo de ella la profesora Sonia Alda, es el tema de la violencia que genera el narcotráfico. Hoy, según todas las encuestas y todos los think tank que trabajan sobre estas cuestiones, como pueden ser o informes elaborados el Global Study on Homicide de Naciones Unidas del año 2023, sitúa, como viene situando desde hace ya muchos años, que América Latina y el Caribe, América Latina se presenta como la región más violenta del mundo. Es la región más violenta del mundo y vemos, como nos lo decía ayer, ¿no?, algunas ciudades latinoamericanas son las más peligrosas, con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes muy alta. Ciudades como Caracas, como San Pedro Sula en Honduras, Ciudad Juárez en México, se presentan como algunas de las ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa de homicidios más o menos en torno a los 140, 150 por cada 100.000 habitantes. Ustedes a lo mejor me pueden decir, pues no es tanto, pero si la comparamos con lo que nos decía ayer la profesora Alda, ¿no?, en España 0,7, 0,8, los países nórdicos 0,3, España lo ha reducido mucho porque en la década de los 80-90 estaba en un 3, actualmente está creo que en un 0,8 más o menos, pero no llega al 1. Pues sí vemos que hay una gran disparidad y que en América Latina los niveles de violencia son realmente altos. Y fíjense lo que dicen también algunas ONGs que trabajan en este sentido. Pues hay una en México que dice que de las 50 ciudades más peligrosas del mundo y con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, las 42 se sitúan en el espacio latinoamericano. 42 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Hay algunas que están en Estados Unidos y las 20 primeras son latinoamericanas, con lo cual todos estos datos pues nos marcan claramente esa línea que se ha venido diciendo estos días de cómo el narcotráfico es un gran desestabilizador y, desde luego, el causante de toda esta violencia e inseguridad que se sufre en el espacio latinoamericano. Estas serían algunas de las consecuencias y tampoco querría no destacar otra importante consecuencia, pero que también es origen del narcotráfico, es origen y causa a su vez, que sería el tema de la corrupción. La corrupción es un mal que es de carácter estructural ya en el continente latinoamericano, pero que, desde luego, pues vemos que hay una relación muy estrecha entre el narcotráfico y la corrupción, y cómo la corrupción pues afecta y se ve implicada pues aquellos actores que son los que más responsables de luchar contra el narcotráfico, que es el sector policial y el sector las fuerzas de seguridad del Estado de esos países y el sector judicial, cómo se ve cooptado y en algunas ocasiones pues impune a través de sus alianzas y sus relaciones con el narcotráfico, con lo cual, bueno, pues esto debilita profundamente la lucha contra el narcotráfico en el espacio latinoamericano. La segunda parte de mi intervención sería sobre la cooperación, es decir, se ha producido, creo que más o menos lo que he intentado es trasladarles cómo el narcotráfico se ha expandido, ha dejado de ser un fenómeno de carácter local para ser claramente un fenómeno de carácter transnacional y, por lo tanto, eso exige la cooperación entre los Estados contra el fenómeno del narcotráfico. No valen instrumentos ni una respuesta nunca de carácter estatal. La lucha contra el crimen organizado, aquí lo tienen ustedes en la pantalla, y en concreto contra el narcotráfico, ha ido adquiriendo una relevancia
muy evidente desde principios del siglo XXI, y eso exige una cooperación a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel interestatal y, por supuesto, a nivel birregional, que es en lo que yo me voy a centrar en los próximos 10 minutos y les dejo en 10 minutos que seguramente ya se están cansando. Bien, desde luego, a nivel estatal son muchas las medidas que desde principios del siglo XXI han puesto en marcha los estados para intentar reducir la presencia del narcotráfico y la actividad del narcotráfico en sus espacios. Desde luego, pues aquí tienen en la pantalla algunas de esas medidas. Los estados, sobre todo, pues se puede ver en el estado de México, se ha asistido, pero no solamente en México, también en otros estados, como puede ser Guatemala o como puede ser El Salvador o Brasil. Se ha procedido a una progresiva militarización de las fuerzas de seguridad del Estado y, en ocasiones, la implicación del ejército en materia de seguridad ciudadana. Desde luego, no sería esa la labor que le corresponde al ejército le corresponde otra labor, pero desde mi punto de vista, en ocasiones los estados se han visto superados y se han visto obligados a sacar o a utilizar al ejército en la lucha contra el narcotráfico, cuando vemos que los narcos pues, utilizan armas de grueso calibre, disponen incluso de tanques, pues desde luego las fuerzas de seguridad del Estado poco pueden hacer para actuar contra estos grupos que disponen, como ya digo, de armas de grueso calibre, en ocasiones pues de rifles, que desde luego las fuerzas de seguridad de los estados no disponen de ello. En el caso de México vemos cómo incluso el ejército pues, ha sido el responsable y el que ha sido capaz de detener a algunos de los principales narcos que han estado operando allí pues, desde la década de los 90. Además de esta respuesta, también se ha procedido a un endurecimiento de la vía legal, la aprobación y la creación de nuevos delitos dirigidos a combatir en muchos casos las leyes antimaras que nos podemos encontrar en algunos países latinoamericanos. E incluso, como les decía al principio de mi intervención, como algunos estados incluso viendo que lo que podemos decir la mano dura contra el narcotráfico no ha tenido demasiado efecto, y algunos líderes latinoamericanos han llegado a decir que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado a nivel estatal, pues han puesto medidas como por ejemplo la que inició Uruguay, primero con esa ley que se aprobó en el año 2013 y luego pues desde el 2017 cuando se procede a la despenalización, como les decía, del consumo y comercio de drogas como la marihuana para uso personal. Esto sería un nuevo enfoque donde, según se dice, los líderes en ese momento en Uruguay, el presidente Mujica pues decía que es para acabar con las ganancias de los narcotráficos. Unos años después de que esto se haya puesto en marcha en Uruguay, parece que el resultado no está siendo demasiado positivo y que desde luego pues esta por ahora no es una de las vías que parece que sea la más adecuada o que encontremos resultados adecuados para disminuir o para combatir al narcotráfico. Lo que sí parece claro es la insuficiencia de la vía estatal. El narcotráfico, insisto otra vez, es un fenómeno de carácter transnacional, como es el fenómeno del terrorismo, y desde luego las respuestas a nivel estatal pues no funcionan, y eso es lo que explica pues esa cooperación en otros niveles, a nivel interestatal. La verdad es que en los últimos 30 años se ha procedido a la aprobación de muchos acuerdos entre los estados que sufren la lacra del narcotráfico. A nivel regional, en el marco de la OEA, como les decía antes, en el marco de la OEA se ha procedido a la aprobación de diferentes mecanismos, se han aprobado instrumentos de carácter jurídico para luchar contra el narcotráfico, pero yo les decía antes que me voy a detener fundamentalmente, puesto que hoy ya es perceptible que la lucha contra el narcotráfico, es una amenaza
amenaza incluso de carácter birregional, y eso es lo que ha hecho que en los últimos años, sobre todo desde principios del siglo XXI, esté funcionando de una forma mucho más evidente la cooperación a nivel birregional. Y esta es una cooperación a nivel birregional en la que yo me voy a centrar, pero sobre todo birregional entre Estados Unidos y Europa y entre Estados Unidos y África Occidental. Voy a empezar por la cooperación birregional entre América Latina con África Occidental. Desde hace ya principios del siglo XXI se ha comprobado como una parte importante de la droga que se produce en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, antes de llegar a Europa, hace una primera parada o escala en los países de África Occidental, en la zona del Sahel. Más o menos, según dicen los investigadores, prácticamente un 35%, fíjense ustedes, de la cocaína que se produce en América Latina, fundamentalmente en Colombia, hace una parada, como ya les digo, en África Occidental. En África Occidental, esto lo que nos demuestra es que cada vez hay una mayor relación y una mayor vinculación entre los narcotraficantes latinoamericanos con las bandas o los grupos criminales que operan en África Occidental, grupos criminales o grupos terroristas. Entonces, bueno, pues llegan a las costas, como ya le digo, de África Occidental, y desde ahí, bueno, pues todo ese 35% más o menos de la droga se distribuye por los diferentes países del Sahel y se lleva hasta las costas más próximas a Europa para luego dar el salto a Europa y a otros países como el de Oriente Próximo. Y bueno, pues uno lo que se pregunta es por qué los narcos latinoamericanos han puesto su mirada o han puesto el ojo en los países del Sahel. Como ustedes ven, el Sahel es amplia zona geográfica, territorial, desde África Occidental hasta el Mar Rojo. Se da cuenta de que hay países, entre ellos Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudán, y todos ellos tienen una serie de características que ha hecho que el narco latinoamericano haya dicho: este es un buen lugar para desembarcar nuestra droga, y de ahí proceder a los principales centros consumidores. Todos ellos son países pues, donde hay una gran y una notable inestabilidad, hay mucha porosidad en las fronteras, su situación geográfica es excelente, la corrupción ahí también es muy visible, y luego también son países con escasas capacidades militares y policiales, con lo cual los controles son prácticamente nulos, y eso hace pues, que este se haya convertido en un espacio pues, muy relevante y que haya favorecido que narcos latinoamericanos pues, hayan entablado una relación y una alianza con organizaciones terroristas como puede ser Al-Qaeda o Daesh, y que desde luego Daesh o Al-Qaeda, que no comparten ningún objetivo con estos grupos, con los narcotraficantes latinoamericanos, sin embargo hayan visto que es una forma fácil de conseguir dinero y así pues financiar sus actividades terroristas. Bien, esto se viene produciendo desde finales del siglo pasado, pero que ha adquirido pues, otros tintes desde principios del siglo XXI. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Bueno, pues realmente ha empezado a haber una respuesta. Todavía es una respuesta muy limitada, muy escasa, que no consigue todavía muchos resultados, pero que ya ha empezado a caminar. Lo primero que hay que decir es que, bueno, pues ha habido una nula cooperación a nivel interinstitucional entre América Latina y la zona del Sahel o la zona de África Occidental. Fíjense, hay muy malas relaciones entre los países del Sahel. A ellos se une que no hay ninguna estructura de carácter policial o de carácter judicial que aglutine a todos los países del Sahel. Con lo cual, América Latina, que ya dispone de algunas estructuras, como puede ser Ameripol, que es la agencia policial
latinoamericana, sin embargo no tiene un homólogo en el Sahel, allí no existe, con lo cual esto pues hace muy complicado que haya una cooperación de carácter interinstitucional entre las dos regiones. Eso, bueno, pues ahora ¿cómo se está solventando? Es cierto que ya desde el 2010 se vienen celebrando algunas cumbres de carácter político y que reúne a responsables de los ministerios del Interior, de países latinoamericanos y también de los países del Sahel, donde se han firmado algunos acuerdos que buscan fundamentalmente pues, que haya algún tipo de intercambio de información, que haya algunas investigaciones conjuntas para la lucha contra el narcotráfico que está operando en esta zona del Sahel. Sin embargo, es cierto que queda mucho camino por andar, porque sería preciso que, igual que existe la Agencia de Cooperación Policial Americana, AmeriPol, que reúne a 33 países, sin embargo, no tenemos un homólogo en el Sahel. Eso es lo que queda y que es bastante complicado por las razones que les he venido diciendo. Y además a eso se une también que entre los propios países del Sahel, como les decía antes, existe una muy escasa cooperación en todos los niveles y desde luego a nivel policial y judicial, por supuesto. Esta es la situación actual y esto es lo que favorece pues, que operen de una forma más fácil y sin problemas los narcos latinoamericanos. En relación con la cooperación birregional entre América Latina y Europa, pues la cosa cambia, ha evolucionado. Desde luego, pues desde la época en la que los narcos colombianos estrecharon relaciones con los narcos gallegos, allá por la década de los 80 y 90, sitomiñancos, y que bueno, pues había una relación estrecha, parece ser, entre narcos españoles, gallegos en este caso, y los narcos colombianos, pero prácticamente no se estableció una cooperación estrecha entre España y Colombia en ese momento, empezaba ya a caminar, y mucho menos en el ámbito europeo. Hoy podemos decir que la situación ha cambiado de una forma notable y desde luego desde principios del siglo XXI vemos que se han ido creando mecanismos permanentes de cooperación a nivel policial y judicial entre América Latina y Europa. Hay estructuras permanentes y aquí quiero enseñarles pues, estas estructuras. Se han creado diferentes estructuras. Fíjense, en el caso de Europa, ¿no? En el marco de la Unión Europea tenemos la Agencia Policial Europea, Europol, que lleva funcionando desde el año 1998 y que bueno, pues es un marco de cooperación a nivel judicial dentro de Europa y que tiene también, como les decía, su homólogo en América Latina, que es AmeriPol, que se creó unos años después, en el año 2007, y que aglutina a los 33 países de América Latina y Caribe. Esto sería en el ámbito policial. Tenemos dos estructuras permanentes y que ya han estrechado contactos para crear una especie, les digo, de alianza estratégica en la lucha contra el narcotráfico a nivel birregional. Pero es porque esa labor ya se ha realizado en el ámbito policial con estas estructuras de carácter permanente en cada una de las dos regiones, en la región de la Unión Europea y en la región latinoamericana. En el ámbito jurídico también disponemos de estructuras. En el caso de Europa tenemos a Eurojust, que lleva funcionando desde el año 2002, y 2 años después también se creaba en el espacio latinoamericano una agencia Iberred, una red latinoamericana de cooperación judicial y que se ha encargado pues, en los últimos años de que haya una cooperación a nivel judicial entre estas dos estructuras, entre Iberred en América Latina y Eurojust en el espacio de la Unión Europea, y que ambas hayan creado un mecanismo permanente para estrechar esta cooperación jurídica entre las dos regiones y que se llama Iber-Arroba. Esto es un mundo es cierto, de nombres que yo les puedo volver quizás un poquito locos, pero que mi pretensión es como bueno, traerles aquí, explicarles cómo sí que a nivel birregional entre América
América Latina y Europa, la Unión Europea, sí se han ido creando estructuras en el ámbito policial y en el ámbito judicial, y que a su vez se han ido creando estructuras que su objetivo es crear una especie de alianza estratégica en el ámbito policial y judicial dirigida también a la lucha contra el narcotráfico, aunque no exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico. Estas estructuras les he hablado de Iberarroba, que sería la última estructura, como ya les digo, entre las dos regiones. Y bueno, aparte de estas estructuras de carácter permanente entre las dos regiones, también habría que destacar numerosos programas que se han puesto en marcha entre las dos regiones, entre América Latina, Caribe y la Unión Europea. Y ustedes tienen ahí en la pantalla, por ejemplo, el programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra la droga, que se llama COPOLAT y que se presenta como un espacio de diálogo birregional. ¿Quién acude a estas reuniones? Y en el marco de estos programas, pues responsables políticos en la lucha contra el narcotráfico, fiscales antidroga, responsables policiales en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y cuál es el objetivo? Diseñar políticas que, bueno, pues sean más eficaces en la lucha contra el narcotráfico. También serán cursos de capacitación, intercambio de experiencias, de buenas prácticas. Y bueno, este programa, que nace en el año 1999, habría que decir que hoy se encuentra por la tercera edición, con lo cual este programa pues está ahí funcionando, y ya les digo que es un programa de carácter birregional entre las dos zonas. Hay otros proyectos, uno sería el proyecto Ameripol. Ameripol, como les he dicho, es la agencia policial americana, de policía de los países latinoamericanos, y que también, bueno, pues hay una estrecha relación entre, como les decía, entre Ameripol y Europol en la lucha contra el terrorismo. Iberarroba ya les he hablado, y por último les voy a hablar de la última estructura que se ha creado y que tiene como objetivo pues, que haya reuniones entre los responsables de interior de los países latinoamericanos y de los países de la Unión Europea. La última estructura es el comité, ahí lo tienen en la pantalla, es el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, CLASI, que fue creado, fíjense, hace 2 años, en el año 2022, y que es una herramienta para el diálogo político y técnico entre representantes de políticas de seguridad latinoamericanas y de la Unión Europea. Una de las últimas reuniones tuvo lugar el año pasado y se realizó además en el marco de la presidencia del Consejo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y hoy por hoy CLASI me parece que está conformado por 14 países latinoamericanos, y de lo que se trata es de encuentros entre los responsables de las dos regiones para poner en marcha, activar políticas, iniciativas, programas dirigidos a la lucha contra el narcotráfico. Bien, estos serían, bueno, pues de una forma rápida y sucinta, pues cómo es hoy por hoy la cooperación entre la región, principalmente productora, distribuidora y suministradora, y otras zonas, como puede ser Europa, segundo punto consumidor de esta droga. Pero cuáles son, y ahí sí quiero acabar, cuáles son los resultados de todas estas políticas. Es cierto que desde la década de los 80 o de los 90 se ha duplicado el número de incautaciones, de decomisos. Todos los días escuchamos a través de los medios de comunicación incautaciones de droga, pero es cierto que desde luego pues todavía hay mucha de esa droga que llega a los principales centros consumidores, con lo cual, bueno, pues digamos que el sueño de un mundo parece ser sin drogas todavía hoy es prácticamente una entelequia, ¿no? Y que habrá que seguir estrechando esos lazos y esa cooperación, porque desde luego, desde mi punto de vista, la cooperación se presenta como uno de los principales instrumentos para combatir y debilitar el fenómeno del narcotráfico. Muchísimas gracias.
¿Alguna pregunta? Si quieren formular alguna pregunta. Bueno, pues nada, sí. Mira, hay dos preguntas, sí. Tiene científicas españoles donde destacaron científicos y militares en aquella situación de límite, el conocer mejor la América que se había descubierto, pero que científicamente no se sabía. Fuimos a conocer científicamente América. ¿Usted cree que se puede organizar algún tipo de expedición en estos momentos actuales, desde el siglo XXI para acá, según he venido oyendo su intervención, que pueda ir a una eficacia contra este terrorismo que nos afecta a todos, que somos consumidores pasivos de todas estas situaciones por las consecuencias que hay? Nada más. Muchas gracias. ¿Se puede hacer algo más, alguna expedición? Sí. ¿Prevé que haya alguna expedición militar conjunta, más abierta, sobre esta situación? No tengo información al respecto sobre eso. No. ¿Y tiene noticias del papel que tiene la química en todo este proceso que hay en elaboración? ¿Dónde están los centros productores? Es decir, porque de por medio en todo esto está la química. Se lo digo bajo mi postura de profesional en este sentido, desde el ámbito. ¿Dónde están los núcleos determinados? Claro, escondidos por ahí por la objetivos de ataque, como objetivos de ataque, de procurar tener una precisión en las intervenciones. Si tiene alguna noticia, porque es un tema interdisciplinar, la verdad, muy bonito. Nada más, muchas gracias. Bueno, como he dicho, lo que es, no sé si se refiere usted a eso, la hoja de coca se produce fundamentalmente, ¿no? Y de cocaína, que es la principal droga que se produce, está en Colombia, en Perú y en Bolivia, donde pues en muchos se ha procedido muchos terrenos de cultivo se han fumigado, se han destruido, pero siguen apareciendo nuevos cultivos. La lucha contra el narco ha tenido desde luego pues resultados, porque desde la década de los 80 pues han sido detenidos muchísimos narcotraficantes, pero vemos que es un fenómeno que se ha conseguido expandir, que tiene una capacidad de regeneración sorprendente, igual que tiene el fenómeno del terrorismo, y que se han convertido en auténticos monstruos, es cierto, devoradores, y que desde luego tienen una situación de sometimiento total, pues yo diría a muchos países latinoamericanos. Entonces, ¿cómo se combate contra esto? Pues yo he intentado explicarles la cooperación que se ha ido estableciendo, pero es cierto que los resultados, pues hay muchos, ¿no?, que se atreven a decir que la lucha contra el narco es un auténtico fracaso, porque lejos de debilitarse, de reducirse, pues se ha incrementado. Hay muchos factores que explican eso, ¿no? Pues la globalización y la transnacionalización, que ha sido pues utilizada y está siendo utilizada por estos actores de carácter no estatal para el logro de sus objetivos. Pero también la globalización tiene sus efectos positivos. Es un monstruo que nos devora y que está ahí, y que parece que no hemos encontrado las vías o los medios, porque es muy complicado, porque cuando a lo mejor se utiliza una mano excesivamente dura, entramos ya en el mundo de la violación de los derechos humanos, y eso pues también nos limita, porque tiene también que ser así, ¿no? No vale todo. Muchas gracias. Aparte de lo que le ha comentado la profesora, en la segunda conferencia, la segunda charla del capitán de navío Valdés, intentará responder a sus inquietudes. Creo que va a enfocar bien las respuestas. Sí, enhorabuena, Sagrario, por la magnífica intervención, que ha sido súper ilustrativa. Y casi retomo las palabras que acabas de decir sobre el que no vale todo, en el que efectivamente es que no vale todo. Y esto tiene algo que ver con... se trató ayer de un modo un poquito más amplio por parte de Sonia,
y yo pregunté, y que has apuntado tangencialmente, que es que puede haber una cierta demanda social de ganar seguridad personal, seguridad en definitiva, ese un bien precioso y anhelado, pero que eso es a costa de perder lo que a mí me parece el bien más precioso de las democracias y de los estados de derecho, que es seguridad jurídica, ni más ni menos. Por lo tanto, me gustaría conocer, aunque creo que ya lo has apuntado con el No Todo Vale, tu opinión sobre el tema. Has apuntado en la charla que hay dificultades para la persecución y hay una cierta sensación de impunidad en la persecución del narcotráfico en América Latina, precisamente por determinadas actuaciones policiales y o judiciales. Entonces sí que me gustaría saber hasta qué grado llega. Entiendo que es corrupción, entiendo que están comprados, que es la dificultad. Entiendo que incluso en algunas ocasiones las estructuras estatales pueden ser insuficientes para la persecución, para esa cuantía tipo de delitos, pero me gustaría que incidieras en eso. Y una última cuestión sobre las políticas estatales. Has dicho que Uruguay ha implementado una determinada política que ha fracasado, y creo recordar, en esto tiro un poquito de memoria porque lo leí hace muchísimo tiempo, que un presidente mexicano, no sé si López Obrador, para quitar poder a un cartel potenció a otro, y lo que desencadenó fue una guerra de clanes y con un resultado atroz en cuanto a homicidios y asesinatos. Claro que al final la conclusión es que determinadas políticas estatales pueden ser incluso peligrosas o contraproducentes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por sus preguntas. Es cierto todo esto en relación con lo último que está diciendo, ¿no? Yo creo que el Estado de México pues también lo ha intentado todo, porque es que es víctima del narcotráfico. Yo no sé cuántos cárteles están operando, pero a lo mejor 7 u 8 cárteles de droga a la vez. Entonces, el gobierno y las fuerzas de seguridad y el aparato jurídico pues ha intentado todo, e incluso se ha dicho que en ocasiones se ha negociado con los cárteles de la droga, se ha llegado a alianzas, acuerdos. Ahora se está diciendo que el Mayo Zambada, que es el último narco de narcos del cártel de Sinaloa, se había negociado con el gobierno y con las fuerzas de seguridad su detención. En ocasiones también se ha llegado a acuerdos con algunos cárteles por parte del gobierno para que reduzcan su violencia a cambio, pues yo que sé, de proceder a un mejor trato en las cárceles de algunos de sus líderes. Es decir, se ha debido probar de todo se ha dicho, yo he leído de todo, y algunas cosas de estas pues seguramente que han sido así, ¿no? Pero lo que pasa es que todo eso pues al final con el objetivo de reducir la violencia y esa inseguridad y esa tasa de homicidios, llegar a acuerdos con el narco, pues yo creo que no es la mejor solución, porque con aquellos que están cometiendo delitos nunca es buen plan. Pero está la situación, la desesperación que se produce en este tipo de cosas. Y en relación con pues a veces la corrupción que se ve y que afecta a estas estructuras, a la estructura policial y a la estructura judicial, en muchos países como México, pues lo que han puesto en marcha es muchas medidas para una mayor profesionalización, un mejor salario, para evitar que sean cooptados por las organizaciones de narcotraficantes. Yo creo que ha mejorado en ese sentido, ha mejorado en relación con la década de los 90 todas estas medidas dirigidas a evitar la corrupción, pero aún así está claro que es un mal estructural. Hay cada región del mundo, de la sociedad internacional, se caracteriza por determinadas virtudes y defectos, y yo creo que América Latina pues tiene virtudes y tiene defectos, y uno de sus defectos es la corrupción, que se presenta como un mal estructural, el narcotráfico, el crimen organizado. Y si nosotros nos vamos a Europa, pues quizás uno de nuestros grandes problemas parece ser así, es el fenómeno del terrorismo, que como decíamos ayer, el terrorismo no ha calado de igual forma en América Latina, pero sí en Europa, y el crimen organizado, que también existe en Europa, pero no de esa forma tan brutal que forma parte de la vida del latinoamericano, ¿no? Y bueno, pues no sé si más o menos he contestado a sus preguntas. Sí, buenas tardes.
Mire, yo creo que España, y me refiero a España, podía hacer más de lo que hace. Porque España, cuando nos corresponde la presidencia europea, nuestros embajadores españoles son los jefes de todos los embajadores de Europa. Y no dan un paso ni un comentario sin contar con ellos. Bien, en el 2002 es cuando se celebró la Expo de Sevilla, ¿no? Sí. Bien, en el 2002 se dota de unas personas a Guatemala, a Colombia y aquí unos funcionarios del español que llevan por misión unas gestiones. La camuflada era otra, la defensa de las embajadas. Tener en cuenta que el teniente coronel del ejército, adscrito porque la policía guatemalteca no tenía mandos propios, sino que salían adscritos el propio ejército, fue el capitán que quemó la embajada cuando el padre de Roberta Menchú, Vicente Menchú, se refugia en la embajada, cuando el embajador Carvajal es el único que se salva, se muere el canciller, mueren en cantidad de eso, y este hombre fue un luchador después de 30 años de guerrilla guatemalteca, era un luchador para que eso se acabara. Bien, en El Salvador había 12 años de una guerra con dos ejércitos que se hablaban de tú, con los mismos medios, porque hasta más, vestían igual. Y sus vehículos de locomoción eran lo mismo. Bien, 12 años de una guerra de las más sangrientas que ha habido en Hispanoamérica, en El Salvador, horroroso, y también empiezan estas negociaciones, y me pregunto yo, solamente había un coronel que seguirá siendo en relaciones internacionales para el ejército y que equivale a un embajador representante de las Fuerzas Armadas, ¿no? En México. Y este coronel llevaba desde Panamá hasta México, llevaba él todas las negociaciones y toda la seguridad y todas las conversaciones que entre los gobiernos se emitían. Resumiendo, 12 años de guerra en El Salvador, ¿verdad? Eso está ahí en la historia, no lo estoy inventando. Cualquiera lo puede comprobar. Sí. Una guerra fratricida. Como no las ha habido, no conozco ni por la historia ni por lo que yo he estudiado en Hispanoamérica, y he estudiado mucho sobre Hispanoamérica, ninguna como El Salvador. Allí se mataban porque los obreros estaban cogiendo café, venía la guerrilla y decía, vosotros sin nada, fuera de aquí, como vengáis otra vez, matamos. Para que el ejército regular y el gobierno regular, que era, digamos, muchísima de la expresión, conservadores, y los otros representaban a los progresistas revolucionarios y eran los revolucionarios. Termino. En unas conversaciones que duran un año, ponen en El Salvador va la Policía Nacional y la Guardia Civil, la Gendarmería Italiana también cooperó. Estados Unidos también coopera en El Salvador y en Guatemala. Y en el 2003 se terminan esas dos guerrillas y esas dos guerras. Quiere decirse que los gobiernos españoles y europeos pueden hacer más de lo que pueden hacer. Y Estados Unidos, que supongo que también remediaría en unas condiciones, me supongo, creo que España le debemos a Hispanoamérica mucho, mucho más de lo que le recibimos. Nada más, muchas gracias. Estamos con personas y nombres que se pueden comprobar. Gracias. Algunos están vivos. Otros ya. Pues muchas gracias por su comentario. En Cáceres hay así que estuvieron cooperando en El Salvador y en Guatemala, en Cáceres. Militares, guardias civiles y policía nacional. Sí, sí. Y algunos viven, están todavía ahí. Algunos viven en Cáceres. Miren, a las órdenes de un gobierno que podemos estar orgullosos de él, hasta los que no somos de su partido, por ejemplo. Bueno, yo te acuerdo.
¿Queda clara la cosa? Sí, 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 sí. Muchas gracias por su comentario. No tengo nada que... Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Sagrario. Gracias, Nuria. Y cambiamos de tercio. Vamos a la siguiente ponencia. Vuelve a intervenir de nuevo, ayer ya intervino, vuelve a estar con nosotros otra vez el capitán de navío, don Ricardo José Valdés Fernández. Bueno, le damos un aplauso a Sagrario, por favor.